Bienvenidos a Libros Mentores, el espacio donde las ideas se convierten en combustible para tu crecimiento. Buscas una chispa que encienda tu curiosidad y te lleve a nuevos horizontes intelectuales. Es una sensación común. A veces nos sentimos estancados, como si nuestro intelecto necesitara un buen empujón. Exacto, y por eso te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de esta profunda inmersión en Sapiens de Yuval Noah Harari. No solo vamos a desmenuzar las ideas principales de este fascinante libro, sino que exploraremos cómo su lectura puede transformar tu forma de ver el mundo y, en definitiva, impulsar tu crecimiento personal. Prepárate para una lección que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad. Empecemos por un punto que, a lo mejor, no te has planteado. El costo de caminar erguidos. Suena un poco extraño, ¿no? Lo es, y es que Sapiens nos revela que este paso evolutivo tan importante que liberó nuestras manos para usar herramientas tuvo un precio, especialmente para las mujeres. Espera, ¿qué tiene que ver caminar en dos piernas con las mujeres? Bueno, la bipedestación implicó cambios en la anatomía. Para caminar erguidos, la pelvis se estrechó, lo que a su vez redujo el canal de parto. Y esto sucedió justo cuando nuestros cerebros estaban en pleno crecimiento, volviéndose más grandes. Un cerebro más grande, pero un espacio más pequeño para nacer. Eso suena a un problema. Y lo fue. Imagínate el dilema. Dar a luz a un bebé con un cerebro grande a través de un canal de parto estrecho. La selección natural favoreció los nacimientos prematuros, bebés que nacían con cerebros más pequeños y flexibles, aumentando las posibilidades de supervivencia, tanto para la madre como para el bebé. Claro. Por eso los bebés humanos son tan dependientes al nacer, en comparación con otras especies. Exactamente. Un potrillo puede ponerse de pie y caminar al poco tiempo de nacer. Un gatito se independiza en unas pocas semanas, pero nuestros bebés necesitan años de cuidado constante. Esta dependencia prolongada tuvo un impacto enorme en la formación de las primeras sociedades humanas, fomentando la cooperación y el cuidado compartido. Es fascinante cómo algo, aparentemente tan simple como caminar en dos piernas, tuvo repercusiones tan profundas en nuestra evolución. Y ya que hablamos de hitos en la historia de la humanidad, no podemos dejar de lado el dominio del fuego. Sin duda, el fuego fue un antes y un después de nuestra historia, un punto de inflexión que nos separó del resto de los animales. Sí, el fuego nos proporcionó luz, calor y protección. Pero fue solo eso, que lo hace tan especial. Piensa en esto. Los animales besan su poder en sus cuerpos. Garras, músculos, alas. Pueden aprovechar las fuerzas de la naturaleza, pero no controlarlas. Nosotros, en cambio, aprendimos a dominar una fuerza de la naturaleza, el fuego. Es cierto, las águilas pueden aprovechar las corrientes térmicas para volar, pero están limitadas por su diseño físico. Nosotros, al controlar el fuego, traspasamos esos límites. Exactamente. Imagina el salto cognitivo que implicó para nuestros ancestros. Pasar de ser criaturas vulnerables a manipular una fuerza tan poderosa. Esa capacidad de controlar el fuego nos diferenció del resto del reino animal y, en cierto modo, sentó las bases de nuestro dominio en el planeta. Y ahora me pica la curiosidad. Si el fuego nos hizo tan diferentes, ¿qué hay de otras especies humanas como los neandertales? Ellos también dominaban el fuego. ¿Qué nos dice Sapiens sobre ellos? Sapiens plantea una pregunta aún más interesante. ¿Qué habría pasado si los neandertales hubieran sobrevivido junto a nosotros? ¡Wow! Un mundo con varias especies humanas coexistiendo. Imagina las posibilidades. Legiones que abarcaran varias especies, neandertales luchando en las legiones romanas. Un marxismo interespecie. Es una idea que abre un abanico de posibilidades fascinantes. Nos hace pensar en nuestra propia identidad, en lo que nos define como especie. Y yendo más allá, a nivel individual, ¿qué determina nuestros comportamientos? Sapiens explora la teoría del gen egoísta, que sugiere que muchos de nuestros actos están guiados por la necesidad de perpetuar nuestros genes. Es decir, que en el fondo, nuestras motivaciones serían la supervivencia y la reproducción. Pero, ¿es esto siempre así? Sapiens también nos presenta una teoría alternativa sobre las primeras sociedades de recolectores. Se sugiere que vivían en comunas sin propiedad privada, monogamia o paternidad definida. Eso contrasta con la imagen de la familia nuclear que solemos tener. Imagina un mundo donde el cuidado de los niños era una responsabilidad compartida, sin que ningún hombre supiera con certeza quién era su hijo. Eso cambiaría por completo las dinámicas sociales, ¿no? Por supuesto. Y hablando de dinámicas sociales, Sapiens también nos hace reflexionar sobre el peso de la cultura material en nuestras vidas. ¿Te refieres a cómo los objetos que nos rodean influyen en nuestra forma de pensar? Exacto. Desde los pergaminos hasta los smartphones, los objetos que creamos y acumulamos son un reflejo de nuestra cultura e influyen en nuestra forma de pensar y sentir. Es cierto, nuestros objetos nos definen en gran medida. Pero, ¿qué pasa con las culturas que dejaron menos huellas materiales, como los cazadores-recolectores? ¿Cómo podemos entender su mundo interior? Piensa en esto.
Si intentáramos reconstruir la vida de un adolescente actual basándonos solo en lo que sobrevive de su correo postal, nos perderíamos gran parte de su mundo, ¿verdad? Claro, nos faltaría toda la información que se genera en el mundo digital. Exactamente. Y esa dificultad nos recuerda la importancia de considerar distintas perspectivas al estudiar el pasado. No podemos limitarnos a lo material. Totalmente de acuerdo. Y ya que mencionas distintas perspectivas, hablemos de la revolución agrícola. Sapiens la presenta como un avance, pero también como una bendición con un alto costo. Es que tendemos a idealizarla, a verla como el inicio de la abundancia y seguridad que disfrutamos hoy. Pero Sapiens nos invita a recordar el sufrimiento de quienes le hicieron posible. Te refieres a las nuevas enfermedades, el trabajo duro, la mortalidad infantil, ¿verdad? ¿Cómo es que algo que se supone que nos trajo prosperidad también trajo tanto sufrimiento? Justamente esa es una de las preguntas que Sapiens nos plantea. No podemos quedarnos solo con la versión idealizada del progreso. La revolución agrícola, con la promesa de una vida más estable, también implicó un trabajo mucho más duro y una mayor exposición a enfermedades. Por lo que he leído en Sapiens, la mortalidad infantil también aumentó, ¿no? Así es. La dependencia de unos pocos cultivos y la vida en asentamientos más densos hicieron que las enfermedades se propagaran con mayor facilidad. Los niños, al ser más vulnerables, sufrieron las consecuencias. Es una realidad que a veces se pasa por alto. Nos quedamos con la idea de que la agricultura fue un gran avance, pero olvidamos el costo humano. Sapiens nos invita a ver la historia con una mirada crítica, a cuestionar las narrativas simplificadas. Y esto nos lleva a otro tema central del libro: el poder de los mitos en la construcción de la realidad. Me fascina esta idea. ¿A qué se refiere exactamente Harari con mitos? Se refiere a las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre el mundo, las creencias compartidas que dan forma a nuestras sociedades. Y no se trata solo de religiones, sino también de ideas como el dinero, las naciones o las corporaciones. Entiendo. Son construcciones mentales que, si bien no tienen una existencia física como una montaña o un río, tienen un impacto enorme en nuestras vidas. Exactamente. Y Sapiens nos recuerda que estos mitos no son inmutables, que han cambiado a lo largo de la historia y seguirán cambiando. Lo que me hace pensar en las jerarquías sociales, que también son, en cierto modo, construcciones basadas en mitos, ¿no? La idea de que unos grupos son superiores a otros, por ejemplo. Sapiens analiza diversas jerarquías a lo largo de la historia, desde la división por clases sociales hasta la jerarquía de género, y nos muestra cómo estas estructuras, a menudo injustas, se mantienen gracias a la fuerza de las creencias compartidas. Es como el código de Hammurabi, que menciona Sapiens, que establecía distintos valores para la vida de las personas según su clase social. Es un ejemplo claro de cómo una jerarquía, en este caso basada en la clase, se codifica en leyes y se perpetúa a través de las generaciones. Y hablando de creencias que dan forma a sociedades, no podemos olvidar la religión. Sapiens dedica un capítulo entero a analizar las grandes religiones y su impacto en la historia. El libro nos ofrece una perspectiva fascinante sobre el surgimiento y evolución de las religiones, desde el animismo hasta el monoteísmo. Y lo que me parece interesante es que Sapiens no solo describe las religiones, sino que también las analiza desde el punto de vista de su función social. Es decir, cómo las religiones han servido para unir a grandes grupos de personas, darles un sentido de pertenencia y un marco moral para sus vidas. Y eso nos dio a pensar en la importancia de las narrativas compartidas, ya sean religiosas o no, en la cohesión social. Sin duda. Sapiens nos recuerda que los humanos somos animales sociales y que necesitamos de esas historias compartidas para dar sentido a nuestro mundo y organizarnos como sociedad. Y siguiendo con este hilo conductor, hablemos del dinero. Sapiens lo describe como el sistema de confianza mutua más universal y eficiente. El dinero es un ejemplo perfecto de cómo una invención humana, un mito en el sentido de que no existe en la naturaleza, se convierte en una realidad tangible que mueve el mundo. Es increíble pensar que algo tan abstracto como el dinero tenga tanto poder. Pero es que el dinero se basa en la confianza, en la creencia colectiva de que esos pedazos de papel o esos bits en un ordenador tienen valor. Y esa confianza es la que permite que el sistema funcione. Sin ella, el dinero no sería más que papel o código sin valor. Exactamente. Y Sapiens nos hace reflexionar sobre cómo esta confianza, esta fe en un sistema creado por nosotros mismos ha impulsado grandes cambios en la historia. Y no solo cambios económicos, sino también políticos y sociales. El dinero ha estado detrás de guerras, imperios, revoluciones. Es una fuerza poderosa que ha modelado el mundo en que vivimos. Y Sapiens nos ayuda a comprender su complejidad, sus luces y sus sombras. Es cierto. Y hablando de fuerzas que modelan el mundo, no podemos dejar de lado los imperios.
Sapiens analiza cómo los imperios han contribuido a la unificación de la humanidad. Los imperios, a pesar de sus aspectos negativos, han sido cruciales en la creación de redes de comercio, el intercambio de ideas y la difusión de culturas. Es decir, que han tenido un papel importante en la globalización, en la interconexión del mundo. Sapiens nos muestra cómo los imperios han ido tejiendo una red cada vez más densa de relaciones entre diferentes pueblos, creando así un mundo más interconectado. Y esto nos lleva a pensar en el concepto de orden imaginado que menciona Sapiens, esa red de creencias compartidas, que permite que millones de personas cooperen entre sí. Es una idea clave para comprender cómo funciona la sociedad humana a gran escala. Sin esa red de significados compartidos sería imposible mantener el orden y la colaboración. Es como si todos estuviéramos jugando un juego con reglas que solo existen en nuestra imaginación, pero que todos aceptamos como válidas. Exactamente. Y Sapiens nos recuerda que esta red de significados está en constante evolución, que las reglas del juego cambian con el tiempo. Lo que me hace pensar en el presente y en el futuro. ¿Qué nuevos órdenes imaginados están surgiendo en el mundo actual? Esa es una pregunta clave que nos deja Sapiens, un libro que nos invita a mirar el pasado con ojos críticos, pero también a reflexionar sobre el presente y a imaginar los posibles futuros. Y justo ahí, en esa reflexión, es donde reside parte del poder transformador de este libro. Es como si Sapiens nos diera las herramientas para comprender no solo de dónde venimos, sino también hacia dónde podríamos ir. Exactamente, y eso es precisamente lo que buscamos en libros mentores. Libros que nos hagan crecer intelectualmente, que nos abran la mente a nuevas ideas. Y Sapiens es, sin duda, uno de esos libros. Totalmente de acuerdo. Nos obliga a cuestionarnos nuestras ideas preconcebidas, a mirar la historia desde una perspectiva fresca y a conectar el pasado con el presente. Y con esa idea, vamos a hacer una pausa en nuestro análisis de Sapiens. Te invitamos a que te quedes con nosotros para la segunda parte de esta inmersión, donde exploraremos aún más a fondo las ideas de este fascinante libro. Y si hablamos de cuestionar ideas preconcebidas, Sapiens nos plantea un punto de inflexión fascinante en la historia de la humanidad. El descubrimiento de la ignorancia. Descubrimiento de la ignorancia. Suena un poco paradójico, ¿no? ¿Cómo se descubre algo que, por definición, es la ausencia de conocimiento? Es una idea intrigante. Durante gran parte de la historia, la humanidad asumió tener todas las respuestas, al menos en lo referente al mundo físico y al lugar del hombre en él. Se tenía una visión del mundo bastante completa y, digamos, cerrada. Es decir, se asumía que ya se sabía todo lo que había que saber. Exactamente. Pero con la llegada de la ciencia moderna, esa visión comenzó a cambiar radicalmente. ¿Cómo influyó la ciencia en este cambio de perspectiva? La ciencia, a diferencia de otras formas de conocimiento, se basa en la premisa de que no lo sabemos todo. Hay un sinfín de cosas por descubrir y en lugar de asumir que tenemos todas las respuestas, la ciencia nos anima a hacer preguntas, a investigar, a experimentar. Es un cambio de mentalidad profundo. Pasar de la certeza a la duda, de las respuestas fijas a las preguntas abiertas. Precisamente. Y este cambio tuvo un impacto enorme en nuestra comprensión del mundo. Piensa, por ejemplo, en el descubrimiento de América. Colón zarpó convencido de que llegaría a Asia navegando hacia el oeste. Tenía un mapa mental del mundo y se encontró con un continente entero que no estaba en sus cálculos. Es un ejemplo perfecto de cómo la realidad puede superar nuestras expectativas y de cómo la ciencia nos obliga a revisar nuestras creencias a la luz de las nuevas evidencias. Y este proceso de descubrimiento continúa hasta hoy, ¿verdad? Cada día aprendemos más sobre el universo, sobre la vida, sobre nosotros mismos. Exactamente. Y esta constante revisión de nuestros conocimientos es lo que impulsa el progreso científico, pero también plantea nuevos desafíos, nuevos dilemas éticos. Porque a medida que avanzamos en el conocimiento, también aumenta nuestra capacidad de intervenir en la naturaleza, en la vida misma. Y esto nos lleva a reflexionar sobre los límites de la ciencia, sobre las consecuencias de nuestros descubrimientos. Sapiens nos invita a considerar estas preguntas con seriedad. No se trata de poner freno al progreso científico, sino de abordarlo con responsabilidad, con conciencia de su potencial y sus riesgos. Y esto sin duda nos lleva a reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Un futuro que, según Sapiens, se presenta lleno de posibilidades fascinantes y también de incertidumbre. ¿No es así? Totalmente. El libro habla de tecnologías que podrían transformarnos de forma radical. La ingeniería genética, la inteligencia artificial, la biotecnología. Tecnologías que podrían llevarnos a superar los límites de nuestra propia biología, a convertirnos en algo distinto a lo que entendemos como humanos. ¡Wow! Eso suena casi a ciencia ficción. ¿Te imaginas un futuro donde podamos modificar nuestros cuerpos y mentes a voluntad? Es una posibilidad que Sapiens nos plantea y que nos obliga a hacernos preguntas fundamentales sobre nuestra identidad, sobre el significado de la vida. ¿Qué significará ser humanos en un futuro donde la tecnología nos permita trascender nuestras limitaciones biológicas? ¿Qué valores guiaremos nuestras decisiones? Son
Son preguntas que nos dejan reflexionando, que nos invitan a imaginar los posibles futuros y a prepararnos para ellos. Y creo que esta es una de las grandes virtudes de Sapiens. Nos hace pensar, nos sacude nuestras comodidades intelectuales. Sin duda, Sapiens es un libro provocador desafiante que nos obliga a replantearnos nuestra posición en el mundo y asumir la responsabilidad de nuestro propio destino. Y esa capacidad de cuestionarnos, de mirar el mundo con nuevos ojos, es en sí misma una forma de crecimiento intelectual, ¿no crees? Absolutamente. Sapiens no nos da respuestas fáciles, sino que nos plantea preguntas incómodas, nos invita a explorar diferentes perspectivas y a construir nuestro propio camino. Y hablando de construir nuestro propio camino, Sapiens también nos hace reflexionar sobre la importancia de la felicidad. ¿Qué nos dice el libro sobre este tema tan complejo? Sapiens explora la felicidad desde diferentes ángulos. Analiza cómo la búsqueda de la felicidad ha sido una constante en la historia de la humanidad y cómo las diferentes culturas han encontrado respuestas diversas a esta pregunta fundamental. Me intriga esta idea. Significa que la felicidad es algo subjetivo que depende de la cultura en la que nos criamos. En parte sí, Sapiens nos muestra que la felicidad no es un estado objetivo, sino que está condicionada por nuestras creencias, nuestras expectativas y nuestro entorno social. Pues no hay una fórmula mágica para la felicidad. Sapiens no nos da una receta infalible, pero sí nos ofrece algunas pistas interesantes. Por ejemplo, el libro destaca la importancia de las relaciones sociales, el sentido de propósito y la conexión con la naturaleza como factores que contribuyen al bienestar. Es decir, que la felicidad no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la calidad de nuestras relaciones y en el sentido que le damos a nuestras vidas. Exactamente. Y Sapiens nos recuerda que la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día a través de nuestras decisiones y acciones. Me gusta esta idea de la felicidad como un proceso, como algo que se cultiva. Y creo que Sapiens nos da herramientas para cultivar esa felicidad, para entender mejor qué es lo que realmente nos importa. Totalmente de acuerdo. Sapiens nos invita a cuestionar nuestras prioridades, a reflexionar sobre lo que realmente nos hace felices y a vivir de acuerdo con nuestros valores. Y esa introspección, esa búsqueda de sentido, es en sí misma una forma de crecimiento personal, ¿no te parece? Sin duda. Sapiens nos anima a ser más conscientes de nosotros mismos, de nuestras motivaciones y de nuestro impacto en el mundo. Y esa conciencia, ese autoconocimiento, es fundamental para tomar mejores decisiones y para construir una vida más plena y significativa. Exactamente. Y hablando de decisiones, Sapiens nos plantea un dilema crucial en el mundo actual: la sobrecarga de información. ¿Te refieres a la avalancha de datos a la que estamos expuestos constantemente? ¿Cómo nos afecta esto? En el mundo actual, tenemos acceso a más información que nunca. Pero esa abundancia de datos también puede ser un arma de doble filo. En el sentido de que puede resultar abrumador, ¿verdad? Es difícil saber qué información es relevante, en qué fuentes podemos confiar. Exactamente. Y Sapiens nos advierte sobre los peligros de la desinformación, de la manipulación y de la superficialidad en el consumo de información. ¿Qué podemos hacer para navegar este mar de información de forma inteligente? Sapiens nos anima a desarrollar un pensamiento crítico, a cuestionar las fuentes de información, a contrastar diferentes perspectivas y a no dejarnos llevar por la última moda o por el algoritmo. Es decir, a ser más selectivos con la información que consumimos, a no dejarnos arrastrar por la corriente. Precisamente. Y Sapiens nos da herramientas para hacerlo. Nos enseña a identificar sesgos, a detectar falacias lógicas y a construir argumentos sólidos. Es como si nos diera un mapa para navegar el laberinto de la información. Y ese mapa sin duda es un recurso valioso en el mundo actual. Y hablando de recursos valiosos, Sapiens también nos hace reflexionar sobre la importancia de la educación. ¿Qué papel juega la educación en el desarrollo personal, según el libro? Sapiens recuerda que la educación no se limita a la adquisición de conocimientos, sino que es un proceso de transformación personal que nos permite desarrollar nuestro potencial y contribuir al mundo de forma significativa. Es decir, que la educación no solo nos llena la cabeza de datos, sino que nos ayuda a ser mejores personas. Exactamente. Y Sapiens nos anima a ser aprendices de vida, a cultivar la curiosidad, a explorar nuevas ideas y a nunca dejar de aprender. Me gusta esta idea de la educación como un proceso continuo, como algo que no termina cuando salimos de la escuela. Totalmente de acuerdo. Y Sapiens nos da herramientas para seguir aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Nos enseña a hacer preguntas, a buscar respuestas, a conectar ideas y a construir nuestro propio conocimiento. Y esa capacidad de aprender, de adaptarnos a nuevas situaciones, de seguir creciendo intelectualmente, es fundamental para afrontar los desafíos del mundo actual. Sin duda, Sapiens nos recuerda que el mundo está en constante cambio
y que la única forma de sobrevivir y prosperar es adaptarnos a esos cambios. Y la adaptación, la flexibilidad mental es en sí mismo una forma de inteligencia, ¿no crees? Sí, absolutamente. Y Sapiens nos ayuda a desarrollar esa inteligencia, a ser más flexibles, a adaptarnos a los cambios y a construir un futuro más prometedor. Es como si Sapiens nos diera un empujón para salir de nuestra zona de confort, para explorar nuevos horizontes intelectuales y para descubrir nuestro propio potencial. Exactamente. Y esa exploración, ese viaje de autodescubrimiento es en sí misma una experiencia gratificante y enriquecedora. Y con esa idea, vamos a hacer una pausa en nuestro análisis de Sapiens. Te invitamos a que te quedes con nosotros para la tercera y última parte de esta inmersión, donde exploraremos aún más a fondo las ideas de este fascinante libro y sobre todo cómo aplicarlas a tu vida diaria. Y retomamos nuestro apasionante viaje a través de Sapiens, y en esta última parte nos adentramos en un terreno que nos invita a reflexionar sobre el futuro, sobre los desafíos y oportunidades que se presentan ante nosotros. Y es que Sapiens no se limita a analizar el pasado, sino que nos proyecta hacia el futuro, un futuro que se vislumbra lleno de posibilidades, pero también de interrogantes. Precisamente, Sapiens nos habla de un mundo en constante transformación impulsado por la tecnología, la globalización y sobre todo por la capacidad de los humanos para imaginar y crear nuevas realidades. Es fascinante cómo Sapiens conecta la historia con el presente y nos lanza hacia el futuro. Hablando de futuro, una de las ideas que más me impactó del libro es la del Homo Deus, ese ser humano, que gracias a la tecnología podría trascender sus limitaciones biológicas y alcanzar una especie de dignidad. Es una idea que nos obliga a replantearnos la esencia misma de lo que significa ser humano. ¿Qué sucederá cuando la tecnología nos permita manipular nuestros genes, extender nuestra vida indefinidamente o incluso fusionarnos con las máquinas? Suena ciencia ficción, pero Sapiens nos muestra que estas posibilidades ya no son tan lejanas. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Estamos preparados para este salto evolutivo? Esa es la gran pregunta. Sapiens no nos da respuestas fáciles, sino que nos plantea el desafío de reflexionar sobre el camino que queremos tomar como especie. ¿Qué valores guiaremos nuestras decisiones en este nuevo mundo? ¿Cómo construiremos una sociedad justa y sostenible en un mundo donde la tecnología nos otorga un poder sin precedentes? Son preguntas que nos obligan a mirar más allá del presente, imaginar diferentes escenarios y a asumir la responsabilidad de nuestro propio destino. Y justo ahí, en esa capacidad de imaginar y crear, reside la grandeza del ser humano. Como nos muestra Sapiens, los humanos somos la única especie capaz de cooperar a gran escala, de crear sistemas complejos, como el dinero, las naciones o las religiones. Y esa capacidad de imaginar y crear es la que nos ha permitido dominar el planeta. Cierto. Y Sapiens nos recuerda que esa misma capacidad que nos ha llevado tan lejos también puede ser nuestra perdición si no lo usamos con sabiduría y responsabilidad. Exactamente. Sapiens nos plantea el reto de utilizar nuestro poder creador para construir un futuro mejor. Un futuro donde la tecnología esté al servicio del bienestar humano y de la sostenibilidad del planeta. Un futuro donde la sabiduría guíe nuestros pasos y donde la compasión sea el motor de nuestras acciones. Y creo que Sapiens nos da las herramientas para empezar a construir ese futuro. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, a ampliar nuestra perspectiva, a conectar con nuestra esencia humana y a actuar con responsabilidad. Sapiens nos ofrece un viaje fascinante a través de la historia de la humanidad, un viaje que nos lleva desde nuestros orígenes como primates hasta las posibilidades más increíbles del futuro. Y en ese viaje nos encontramos con nosotros mismos, con nuestras luces y nuestras sombras, con nuestra capacidad para crear y destruir. Sapiens es un libro que nos invita a pensar, a cuestionar e imaginar. Un libro que nos desafía a ser mejores, a construir un futuro más justo y sostenible, un futuro digno de la especie que somos. Y con esa reflexión final queremos agradecerte que nos hayas acompañado en este viaje a través de Sapiens. Esperamos que este libro te haya inspirado tanto como a nosotros y que te haya dado herramientas para seguir creciendo intelectualmente y para construir una vida más plena y significativa. Recuerda que Sapiens es solo el punto de partida. Te invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir aprendiendo. El conocimiento es un viaje sin fin y cada libro es una nueva aventura. Te invitamos a compartir tus reflexiones sobre Sapiens en nuestro canal. ¿Qué te ha parecido el libro? ¿Qué ideas te han impactado más? Participa en la conversación y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima y que la curiosidad siga siendo tu guía.